Listo. Adelante. Hoy vamos a ver un poco sobre las herramientas que trae Solid Edge con el equipo de Siemens. Son especialistas en este tema y el tiempo es de ustedes. Adelante. Muchas gracias, Moisés. Y pues, primero que nada, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Franco Ramos. Yo estoy a cargo de la parte técnica de los diversos productos del portafolio de Siemens. Entre ellos, pues esta plataforma que les vamos a comentar el día de hoy. Entonces, bueno, nada más para asegurar que la sesión se lleva correctamente, les voy a pedir que mantengan los micrófonos en silencio y si hay alguna duda o pregunta, con toda confianza pueden hacerlo, o ya sea por el chat también, en donde está sin duda el equipo también para ayudarnos a contestar cualquier cuestión. Entonces, la intención del día de hoy es presentarles precisamente qué trae esta solución, qué la hace diferente y sobre todo aquellos puntos que nos van a facilitar muchísimo el tema de diseño al generar el desarrollo de nuevos productos. No voy a tocar mucho de la parte introductoria, pero sí creo que es importante comentar que esta solución, al igual que el resto de productos de Siemens, están basadas sobre los dolores que hoy presenta la industria por los productos o la alta demanda, la alta complejidad que hoy estamos viviendo, ¿no? En base a esto, pues hemos tenido que cambiar la forma en la que diseñamos los productos, realizamos estos nuevos componentes y al final viene la parte de innovación, cómo van evolucionando para adaptarse a las tendencias del mercado. Entonces, en base a todos estos puntos, ustedes ven en la parte inferior, pues una serie de metodologías que al final me van a cambiar la forma en la que estoy trabajando, desde luego la parte de diseño generativo, hacer modelos completamente asegurados y validados, pero mucho más ligeros, con nuevas metodologías para la parte de manufactura, como es la parte de manufactura aditiva, tecnología en la nube, y todas estas cuestiones las tiene incorporada la solución que les voy a mostrar a continuación, basada sobre prácticamente 5 grandes puntos, que es la velocidad, hacer cambios rápidos, poder adaptar nuestro modelo, que sea flexible, ¿no? Hoy vivimos en una época en la que los productos tienen generalmente una familia de partes, ¿no? Si ustedes ven a su alrededor, cualquier componente tiene la misma versión, un poco más grande, más pequeña, con más capacidad, diferentes colores, diferentes materiales, y ahí es en donde entra un software para poder precisamente soportar esta flexibilidad y aprovechar pues todas las ventajas competitivas que esto conlleva. Asegurar la calidad va a ser muy importante mediante diferentes metodologías. Una de ellas es la validación o las pruebas previas en un modelo digital, asegurando la eficiencia, hacer más con los mismos recursos o con menos, eso será lo que buscamos sobre una cama de seguridad. Ya trasladando un poco esto que comentamos hacia soluciones, pues bueno, vamos a encontrar muchas, seguramente se les harán conocidas algunas, entre ellas, bueno, tenemos toda la parte de simulación, de diseño, tenemos soluciones especializadas para la parte de electrónica, soluciones para la parte de simulación y dependiendo de lo que nosotros queramos trabajar, pues bueno, es el software y la solución que se adaptará con la ventaja de que es un portafolio muy extenso, pero transparente, es decir, yo puedo ir desde diseño hasta la parte de trazabilidad, pues prácticamente de manera serial, transparente y totalmente colaborativa. Entonces, lo que voy a mostrarles es lo que incluye la plataforma de Solid Edge en su versión 2020. Estamos próximos a lanzar la 2021, a la cual serán invitados. Postaremos también las ligas para que puedan acompañarnos y vean las mejoras. Pero esta versión 2020, al igual que la versión 2021, viene basada en lo siguiente. Y voy a tomar un minuto para explicar el siguiente flujo y seguramente me darán la razón. Si nosotros nos remontamos hace 15 años, la tendencia era migrar de un CAD en 2D hacia tener modelos tridimensionales. Avanzaba el tiempo, obviamente empezamos a adquirir todas estas soluciones en 3D y 10 años atrás más o menos, pues la tendencia era, o el reto era integrar multiplataformas, porque todos usaban 3D, pero de diferentes soluciones. Entonces se volvió un reto el que pues, una plataforma pudiera integrar múltiples extensiones y archivos.
Hoy estamos viviendo una era en donde el modelado convergente, los archivos o modelos basados en nubes de puntos, mallas, han tenido mucho peso y de ahí se desprenden tecnologías, por ejemplo, como el diseño generativo o la parte de ingeniería en reversa. Para poder manejar todo esto, el software tiene capacidades de modelado convergente, manejo de nube de puntos, manejo de elementos o facet body, que le llamamos acá en la parte de diseño, con la intención de poder integrarlo, es decir, en mi mismo modelo, con esta plataforma yo voy a poder tener modelos provenientes de cualquier CAD, ya sea sólidos, estructurales, chapas metálicas, elementos en malla, y colaborar entre ellos. Es decir, yo puedo hacer un molde directamente de un escaneo que yo haga, lo cual me va a facilitar mucho la vida. Y desde luego tenemos a la parte de la derecha, pues algunas metodologías de salida, digamos, en donde tenemos la parte de manufactura tradicional o convencional, o la parte de manufactura aditiva, realidad virtual, realidad aumentada. Y en base a eso, pues lo que yo voy a tener es todo un portafolio que me va a permitir soportar el flujo completo de desarrollo de nuevos productos, empezando desde la parte de diseño, inclusive en una etapa conceptual, ya sea que hablemos de diseño mecánico o diseño eléctrico, validar mis componentes para asegurar que funcionarán para lo que lo estoy diseñando, en base a pruebas, ustedes saben, de esfuerzos, deformaciones, factores de seguridad, pruebas orientadas a la parte de fluidinámica y análisis de flujos, llevarlo a la parte de manufactura, diferentes metodologías, centros de maquinado, 2,5, 3, 5 ejes, electromoción por hilo, lo que yo esté utilizando, el software lo puede soportar, la generación de manuales e instructivos, gestionar toda la información y al final darle salida, por ejemplo, mediante algunos portales y visualizadores. Desde luego podemos tener sesiones específicas para ir viendo cómo funciona, pero nuevamente la intención o el mensaje que quiero transmitir aquí es que todo el flujo está completamente conectado, lo voy a poder llevar en paralelo para acelerar el desarrollo. Entonces, es como nosotros pudiéramos trabajar. Voy a mostrarles ahora cómo funciona un poco esta solución orientada hacia la parte de diseño mecánico y para ello voy a utilizar un modelo de uno de nuestros clientes que es Master Mover. Ellos se encargan de hacer estos dollies o remolques de diferentes tamaños para mover grandes pesos. Observen ahí cómo se está moviendo, por ejemplo, un camión o un pallet, un dispensador, una máquina. Y pues bueno, la importancia de esto es que ese componente, aun cuando lo estamos viendo ya en un entorno real o un producto final, pues bueno, tiene muchos requerimientos, entre ellos tolerancias, la validación que se tuvo que hacer para que los materiales resistan lo que deben soportar, etcétera. Y todo ello fue validado previamente en un modelo virtual, en un gemelo digital. Este gemelo digital tiene como finalidad poder predecir o poder hacer pruebas para tomar mejores decisiones antes de que yo tenga que invertir o manufacturar un producto. Entonces esto pues va a disminuir drásticamente la inversión en tiempo y en costos que yo estoy trabajando, pero aseguraré la calidad del producto, lo que mencionábamos hace un momento. Entonces lo que ven ustedes es un video en donde tengo colores, refracciones, opacidades, texturas, elementos de biblioteca, elementos sólidos, chapas metálicas, superficies, fotografías, los cuales han sido generados completamente con el software. Entonces esto me da pie realmente a pues, muchas capacidades que yo puedo tomar ventaja antes de diseñar cualquier producto. Entonces, para la demostración, bueno, voy a seguir un flujo típico en donde me enfocaré en las primeras partes, que es el diseño como tal. Voy a mostrarles cómo funciona la aplicación y qué podemos utilizar, que al final va a ser mucho más fácil la parte de diseño, generaré un dibujo y la parte del ensamble, y cerraré con la parte de simulación para que vean cómo funciona esta aplicación. Entonces brincaré a la parte de diseño de componentes, en donde les voy a mostrar cómo funciona y cuál es la metodología detrás de Solid Edge. Si nosotros vemos la forma en la que típicamente funcionan los softwares de modelado 3D, vamos a ver que lo hacen mediante una metodología llamada modelado basado en historia. ¿A qué nos referimos con esto? Ustedes conocen las aplicaciones en donde yo tengo que hacer un perfil en 2D y después hago un volumen. Quiero hacer un corte, hago un perfil en 2D y hago la extrusión o el corte o el vaciado, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías, pues al final requieren
que está conducido por dimensiones, sin duda. Tengo un alto nivel de automatización y está completamente basado en operaciones. ¿A qué me refiero con esto? Si yo borro la primera operación, se borra todo lo que está abajo. Trabaja en base a referencias padre-hijo. Esto me da algunas desventajas, ¿no? Que necesito una planeación previa. Puede llegar a ser inflexible. Imaginen ustedes un componente, el que ustedes gusten, que tenga muchas geometrías, muchas operaciones, pues podría llegar a ser complejo y el proceso pues podría llegar a ser tedioso. Del otro lado tenemos el modelado directo. Estas herramientas normalmente orientadas a diseño industrial, en donde tengo, imaginen ustedes, un cubo de plastilina como una malla en donde yo voy arrastrándola y de manera dinámica voy modificándolo. Tengo una edición flexible, tengo un control dinámico y una interacción completamente directa, pero pues también tiene desventajas, ¿no? Tengo menos operaciones, tengo un bajo control y al final la automatización podría verse mermada. Lo que ha hecho Siemens es generar una tecnología que se llama Synchronous Technology, seguramente la han escuchado por ahí, y lo que hace es tomar precisamente lo mejor de ambos mundos en la parte de modelado. Y déjenme explicarles cómo funciona. Para ello, lo que voy a hacer es ir hacia el software, el cual es esta aplicación que ustedes están viendo en pantalla, como comentábamos, Solidez en su versión 2020, en donde lo primero que quiero resaltar para todos ustedes es que si descargan la aplicación, que les daremos un link más adelante, desde la misma plataforma ustedes ya tienen la opción para tomar autoentrenamiento. Nosotros tenemos ligas hacia un portal en donde, dependiendo del conocimiento que ustedes tengan, ya sea si son principiantes, si utilizan algún otro software o quieren ver alguna utilidad avanzada, el software les va a recomendar el path para que ustedes puedan sacarle provecho y utilizar estas aplicaciones. Desde luego tengo algunos otros vínculos y esta va a ser una ventana dinámica que se va a ir actualizando con las últimas noticias, los links de interés, qué hay de nuevo en la siguiente versión, acceso a nuestra comunidad de usuarios. Directamente desde la aplicación, ustedes tendrán la capacidad de tomar este entrenamiento. Regresando a la aplicación, bueno, es una solución completamente basada en sistema operativo Windows y eso me da muchas ventajas. Como ustedes ven en la parte superior, pues está organizado por pestañas, todos los comandos que yo puedo utilizar dependiendo de lo que yo vaya a trabajar, si es impresión 3D, si quiero ir a la parte de inspección, herramientas, simulación de fluidos, simulación mecánica, pero esta es una herramienta completamente personalizable. Yo puedo editar los comandos para que aparezcan únicamente los que a mí me interesa y me facilite también la parte de diseño, al igual que tengo desde luego movimientos del cursor que puedo configurar para no tener que ir a buscar los comandos a la parte superior. La idea es que con la práctica todo lo tenga siempre al alcance de la mano y con un simple movimiento pues yo pueda diseñar muy fácil. La idea de nuestras soluciones al final, no debemos nosotros enfocarnos o preocuparnos por cómo se usa la herramienta, sino concentrarnos en la parte de diseño, que es realmente en donde nosotros podemos plasmar nuestras ideas y sacar mucho provecho. Viendo el modelo 3D, aquí tenemos el modelo de Master Mover, el cual, como mencionábamos, es un ensamble. Y lo que yo quiero hacer ahora es mostrarles cómo funciona la herramienta, para lo cual pues yo puedo aquí de inicio discretizar información. En nuestro árbol en la parte izquierda tengo todos los componentes en donde yo puedo encenderlos o apagarlos para poder enfocarme en un área en específico. Imaginemos que lo que queremos hacer ahora es una pieza que una los dos componentes que voy a colocar en color verde, ¿sí? Esto lo puedo hacer mediante dos metodologías, ustedes saben, basado en el contexto del ensamble o directamente una pieza que yo pues coloque de manera manual posteriormente. Como la metodología que a mí me funcione, la puedo utilizar. Para ejemplificar el procedimiento desde cero, voy a hacerlo, donde voy a ir a generar una nueva pieza, tal cual como lo haría en cualquier software. Seleccionaré una plantilla, la cual tiene información predefinida, como desde los colores de fondo, las unidades que yo voy a utilizar, todos los aspectos en base a la herramienta que yo he configurado, lo guardo en una plantilla para evitar tener que configurarlo cada que haga un diseño nuevo. Lo primero que vamos a hacer es basarnos en uno de los tres planos estándar. Como ustedes pueden ver, aquí tengo los planos superior, lateral y frontal. Y lo voy a hacer basándome en ellos con geometría simple. Aquí lo que voy a hacer es seleccionar, por ejemplo, nuestra primera entidad, que será un círculo, y posicionarme sobre el plano
fijarlo y a continuación lo que haré simplemente es mover la orientación. El software tiene algunas características, por ejemplo, yo puedo hacer que me ayude a dimensionar desde un inicio, como lo estamos viendo en este momento, y agregaré, por ejemplo, una entidad más para que podamos ver cómo funciona mediante algunas otras metodologías. Entonces colocaré las dimensiones, esto es completamente dinámico, en cualquier momento lo puedo yo editar o configurar y no importa si yo genero las dimensiones desde el inicio o bien tengo una herramienta de dimensionamiento inteligente que me va a permitir con un simple clic, ya sea que hable, por ejemplo, de una entidad o una línea en donde yo quiero decirle, bueno, que esta dimensión será de X valor, simplemente acepto las condiciones y así de manera muy fácil, en base a clics, yo voy a ir colocando cuál es la dimensión de cada uno de estos elementos. Ya que tenemos la geometría, estamos en momento de poder hacer nuestra primer extrusión, nuestro primer volumen. Esto lo voy a hacer en base a regiones. Si se fijaron, funciona exactamente igual que como lo hacemos nosotros en Windows. Si quiero seleccionar esta región, presiono la tecla de control y la agrego para poder generar o agregar volumen. Esto lo voy a hacer de manera dinámica, arrastrando en cualquiera de las direcciones o con respecto a un plano medio, por medio de atajos del cursor, en donde realmente pues lo que tenemos aquí es pues nuestra prácticamente primera operación. Entonces, lo que hemos visto al momento, pues es que tenemos un dimensionamiento completamente en el 2D y el modelo está conducido por estas dimensiones que me van a permitir ir también a la parte de automatización. Regresando al modelo, lo que voy a hacer ahora es ocultar los planos para tener pues, la geometría completamente limpia y lo que yo quiero mostrarles es cómo con una simple edición en donde yo puedo simplemente dar clic en una cota, observen cómo puedo modificar cuál es el tamaño. Entonces, directamente en el 3D yo hago una edición. ¿A qué nos referimos con Synchronous Technology? Muy bien. Si yo, por ejemplo, ahora regreso a nuestro modelo, en la parte de la izquierda yo veo que tenemos un croquis generado, el cual si yo le doy un clic en este momento y lo elimino, pudieran ustedes llegar a pensar que la geometría se borrará de este apartado. Entonces, lo que yo puedo trabajar en este punto es eliminarla completamente y puesto que el software trabaja en base a regiones y a modelos, no sucede absolutamente nada. Es decir, imaginen que tienen un modelo complejo y borran uno de los primeros croquis o de las primeras entidades, el software les va a respetar siempre el modelo 3D. Siguiendo con algunas aplicaciones de Synchronous Technology, si yo quiero hacer más grande una cara o editar una dimensión, desde luego, siempre tengo esa intención de diseño en donde yo podría modificar esta cota de 80 con respecto a una base, a una línea base, pero yo con Synchronous puedo dar simplemente clic en una cara y observen lo que me aparece en la parte de la derecha. Tengo que me respete la intención de diseño y que tiene una relación de simetría, es decir, si yo muevo esta cara, lo va a hacer con respecto a un plano medio. Si yo desactivo esta pequeña entidad que dice simetría, yo le voy a decir, no, quiero simplemente extender esta cara 50 milímetros. Entonces, aquí es en donde comienza realmente la flexibilidad para poder tener un control dinámico de partes pues directamente en la interfaz y en mi modelo. Voy a agregar, por ejemplo, una extrusión más y como comentábamos, trabajo en base a regiones. No es necesario tener un perfil completamente cerrado. Lo único que voy a hacer es delimitar una zona, observen, dar un clic y decirle que quiero hacer una extrusión hacia la parte superior. Aquí lo único que tengo que hacer es, por medio del atajo en el teclado, decirle que será no un corte, sino una extrusión. Y puedo yo agregar operaciones matemáticas simples, restas, sumas, multiplicaciones, divisiones, para decirle que la longitud será de 150 milímetros totales que debe medir mi pieza, menos los 34 que yo ya había insertado en el modelo. Entonces, de esta forma, lo que vamos haciendo es generar y capturar una intención de diseño. Mi modelo está completamente listo para ser automatizado y mediante la parametrización yo puedo tener familias de productos realmente rápido. Voy a ocultar también acá, observen cómo aquí ya no las llamamos cotas. El software me está respetando todas las dimensiones en base a los estándares y a las metodologías de PMI, Product and Manufacturing Information. Estas cotas se van a ir tanto a los planos de manufactura y van a seguir el proceso, por ejemplo, para ir a la parte de CAM, en donde va a ser mucho más simple definir que una cara necesita tener
una relación o una tolerancia paralela con alguna otra cara o de coincidencia. Entonces, todo eso el sistema ya me lo va a empezar a respetar. Sin embargo, aquí puedo apagarlas para tener mi modelo nuevamente limpio y voy a agregar una serie de redondeos. Esta aplicación, pues realmente como ustedes pudieran llegar a utilizarla en cualquier aplicación, simplemente voy a ubicar cuál es la dimensión y en base a clics yo puedo tener de manera muy rápida esa modificación, atajos del cursor, modifico por ejemplo el valor, no es necesario que voltee la pieza, el software automáticamente me va a ayudar y lo siguiente que yo puedo hacer es decirle que active un filtro de selección. Por ejemplo, yo quiero que en todas las entidades que coincidan en algún parámetro, por ejemplo, todas las que sean verticales o todas las que sean horizontales, tengan un valor de 2 milímetros, un radio de 2 milímetros, o que haga un redondeo en toda la pieza. Esto lo puedo hacer pues simplemente con algunos filtros de selección y de manera pues realmente rápida. ¿Se acuerdan que yo les decía que la edición y el dimensionamiento no necesariamente tenía que ser en un inicio? Bueno, ¿qué pasa si yo ahora le digo que quiero que este brazo, observen cómo automáticamente me toma las aristas virtuales? Entonces le digo que este brazo tendrá, por ejemplo, una dimensión de 45 milímetros. Aquí simplemente alterno cuál es la posición hacia la cual quiero agregar esa dimensión y no importa realmente si lo hago al inicio, si lo hago al final, eso el sistema me lo va a estar considerando. Voy a agregar una serie de cortes más en esta cara para mostrarles algunas capacidades adicionales y como ven, bueno, el software es realmente muy intuitivo. Voy a generar un círculo, por ejemplo, y voy a agregar algunas relaciones de posición. Aquí me interesa mostrarles cómo el software automáticamente está agregando estas relaciones de coincidencia o de tangencia entre los elementos dependiendo de lo que yo esté insertando, es lo que el software pues me ayudará a insertar. Y agregaré un rectángulo más en este punto con una dimensión diferente para mostrarles algunas aplicaciones. Bien, podría yo seguir dimensionando este modelo como lo hicimos hace un momento. Voy a seleccionar, el proceso será el mismo que hemos mostrado. Agrego estas regiones con la tecla de control y nuevamente hago la extrusión o el corte mediante pues un atajo aquí en mi cursor. Quiero que sea por toda la pieza y ahí tenemos nosotros, por ejemplo, un corte pasado. Sin embargo, lo que a mí me interesa es que estos dos elementos tengan la misma dimensión. Entonces, lo que yo voy a hacer es agregar algunas relaciones, las cuales son completamente y otra vez basadas en mi modelo 3D, para decirle, observen aquí me aparece otra vez la intención de diseño, le voy a decir sí, quiero que sea simétrico y quiero que esta cara esté alineada, observen, activaré la opción de simetría, esta cara quiero que esté alineada con esta otra y automáticamente el software me va a colocar esa apertura en ambos elementos. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Bueno, que ahora cuando dimensiono un elemento, pues bueno, el otro tendrá exactamente la misma dimensión, lo cual va a facilitar esa automatización que nosotros decíamos y la intención de diseño para poder pues llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Regresando hacia nuestra diapositiva, lo que vimos es pues, que tengo yo una interacción directa, como lo haría, ¿se acuerdan? En el modelado orientado hacia la parte industrial, y tengo una relación entre caras 3D que me va a permitir acelerar este proceso de manera pues muy considerable. Voy a regresar al modelo, voy a hacer simplemente un par de barrenos más, para lo cual utilizar un asistente para taladros, yo podría hacer el círculo y propagar el corte, pero tengo un asistente en el cual ya voy a estipular qué estándar voy a trabajar, qué tipo de barreno o de tornillo es el que voy a insertar, qué tamaño en base a la nomenclatura del estándar y cuál es el ajuste que yo estoy trabajando. Desde luego preselecciono si es un barreno pasado, si es un roscado, un avellanado, etcétera, para lo cual pues observen cómo esto es dinámico. Si yo deslizo mi cursor, el software automáticamente ajusta ese barreno a la posición que yo vaya seleccionando. Simplemente tengo que dar un clic y lo siguiente que quiero hacer es agregar una matriz para trasladar este elemento. Por ejemplo, quiero que sea 7 barrenos y quiero que la distancia entre ellos sea fija. Miren cómo es muy simple, de 20 milímetros y tenemos por aquí pues prácticamente nuestra pieza generada.
Regresando a nuestro primer slide, tenemos un alto nivel de automatización, tenemos la capacidad de insertar matrices, operaciones, tengo una edición flexible. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que ahora, por algún requerimiento, yo quiero hacer un cambio, pero no un cambio simple como lo he hecho hace un momento, ¿no? De hacer una cara más grande, modificar un barreno, sino imaginemos que yo lo que quiero es rotar todo este brazo 5 grados o cualquier valor. Lo que yo voy a hacer, observen, es seleccionar todos los elementos que quiero modificar y automáticamente el software me va a mostrar algo que conocemos como steering wheel o lo traducimos como el volante. Ese volante me va a permitir trasladar en X, Y o Z o rotar con respecto a un pivote. Aquí este pivote yo lo puedo modificar, pero para efectos de esta modificación que yo voy a hacer, está correcto en ese punto. Lo único que tengo que hacer es seleccionar y decirle hacia dónde quiero hacer la modificación. Y observen, yo aquí le puedo dar el valor que yo requiera. Obviamente, cuando falle por geometría, es decir, que un barreno o una entidad se absorba a otra, el software me va a marcar una advertencia. Pero si yo quiero hacer la modificación que hablábamos de 5 grados, observen cómo simplemente pongo el valor y en este momento tenemos la modificación con todo el árbol de historia en la parte izquierda. En cualquier momento yo puedo regresar, hacer modificaciones, ediciones, pero tengo esa capacidad de editar de manera flexible con pues un procedimiento completamente amigable y fácil de utilizar. Finalmente, bueno, esta pieza no me serviría absolutamente de nada si no puedo yo extraer información de ella. Tengo una biblioteca de materiales comerciales en donde tengo pues metales, aluminios, cobres, titanios, fibras, maderas, y lo único que tengo que hacer es seleccionar el material. Si no existe, puedo agregarlo y se utiliza exactamente igual que como lo voy a hacer ahora. Y lo que le voy a agregar son todas las propiedades físicas. Vean ustedes la pieza como está en la parte posterior con un color grisáceo. Y cuando yo aplico este material, bueno, el software toma la apariencia, trabaja ahora sí la tarjeta gráfica y está tomando las refracciones, opacidades de este componente para que yo pueda conocer en este punto cuáles son las propiedades físicas de este componente. Aquí tengo ya el peso, tengo el volumen, la superficie de área, el centro de masa, y lo más importante es que estas son variables que no modifico yo manualmente, son variables que se actualizan dependiendo de lo que yo genere o cambie en mi modelo. Entonces puedo asegurar que esa masa, por ejemplo, siempre estará al día para poder continuar con el proceso. Entonces, bueno, básicamente lo que hemos visto es cómo funciona el diseño de partes. Utilizamos un motor de generación de modelos llamado Parasolid, que es propiedad y patentado por Siemens. Es tecnología exclusiva y esta metodología de Synchronous Technology, que sin duda pues los invito a que la prueben porque realmente les va a facilitar mucho a la hora de hacer diseños. Algo que no mencionamos acá porque estamos generando un diseño completamente nativo es que esto lo voy a poder hacer ya sea si es un modelo nativo de Solid Edge o si es un modelo importado en cualquier extensión, pueden utilizar Synchronous Technology para hacer modificaciones en las piezas. Entonces realmente eso lo va a hacer muy, muy versátil. Voy a generar, por ejemplo, el plano de manufactura muy rápido, nada más para mostrarles cómo funciona la aplicación, en donde seleccionaré una plantilla. El software aquí entra un sistema de gestión de datos en donde me está preguntando cómo se llamará la pieza, cuál es el número de documento, para evitar, por ejemplo, tener múltiples nombres y después me cueste trabajo ubicar la pieza. El software va aumentando las revisiones y simplemente le pido que me valide si ese nombre no está en uso dentro de un almacén que yo he seleccionado y simplemente lo que haré es guardar este componente. Una vez que yo lo guardo dentro de mi biblioteca, automáticamente se me abre dentro de la misma interfaz. Observen cómo nunca salgo de la aplicación. El pie de plano con el logotipo, la información que a mí me interese y voy a colocar las vistas estándar en base a clics y de manera muy simple. Por ejemplo, ahora me interesa una vista frontal, superior y una isométrica. La puedo mover si es que a mí me interesa. Y lo siguiente que necesito hacer es dimensionar toda esta información, pero bueno, yo ya he hecho eso desde la parte de diseño. Entonces tengo la capacidad de importar todos esos datos con algunos elementos que están en la parte superior. La opción es esta. Observen otra aplicación que quiero mostrarles. Todos los comandos tienen, si yo posiciono mi cursor, un cuadro de ayuda. Me va a decir para qué es ese comando e inclusive si yo voy a hacer una operación, el software me muestra un pequeño video para saber qué es lo que estoy a punto de hacer.
Desde luego, también tengo un buscador de comandos que me ayudará a ubicar si es que no lo encuentro dentro de la interfaz, lo coloco y bueno, voy a tener ese flasheo, o bien lo puedo seleccionar desde este punto para que pueda pues yo seguir complementando estas aplicaciones. Simplemente con un clic el software tiene la capacidad de traer las dimensiones que yo agregué en diseño. En este momento solo tenemos 4, pero si fueran 50 o 100, el software las traería sin ningún problema. O si lo que yo necesito es dimensionar de manera manual, voy a utilizar exactamente la misma plataforma, la misma aplicación. En base a clic yo le voy a decir, bueno, quiero que me des la dimensión entre estos dos puntos, quiero que me des la dimensión entre estas dos líneas. Es una herramienta inteligente en donde no tengo que seleccionar un comando dependiendo de lo que yo vaya a dimensionar. Si quiero dimensionar un arco, simplemente selecciono las dos líneas, el software detecta que tiene, por ejemplo, una inclinación, lo coloco, así como para la parte de redondeos, y puedo yo seguir agregando las cotas que a mí me interese. Observen con atajos nuevamente del cursor, el software tiene la capacidad de agregar las cotas reales, las cotas nominales, me respeta los espacios, los estándares comerciales, y todo lo voy a poder automatizar de una u otra forma. Ahora lo estamos haciendo de manera manual, pero bien podríamos utilizar una plantilla que dimensione automáticamente en base a algo que yo he predefinido. Tengo movimientos del cursor, como comentábamos, para poder hacer una vista de sección, por ejemplo, una vista de detalle, si a mí me interesa colocarla. Nuevamente tengo el acercamiento y simplemente selecciono en dónde quiero hacer esa vista de detalle y el software me ayudará a cambiar la escala, o desde luego en la parte superior tengo todos los elementos. Quiero hacer, por ejemplo, una vista auxiliar en este punto. Estas vistas son completamente dinámicas, es decir, puedo yo decirle no, no quiero que sea de toda la pieza, nada más quiero que sea de estos elementos, y bueno, comenzaré a ajustar sin duda todos los componentes en esta aplicación. Puedo hacer vistas de corte, vistas de sección. Por ejemplo, a mí me interesa agregar un corte en este componente para ver el asurado, en donde simplemente agregaré en base, observen, a una curva. Le voy a pedir al software que me ayude a cerrarla automáticamente. Voy a seleccionar la geometría que tendrá el corte, clic derecho, acepto las condiciones, y lo único que tengo que hacer ahora es decirle hasta dónde quiero que me genere ese corte la aplicación, y en este momento será hasta la mitad de la pieza. Entonces aquí, y de manera muy simple, yo puedo decirle que lo quiero agregar en este elemento, y observen cómo tengo el corte que yo acabo de dibujar, y lo más importante es que el software me respeta el asurado correspondiente al material que yo he insertado previamente en la etapa de diseño. Cualquier cambio en la pieza se modifica mi plano y será completamente pues automatizable. Voy a regresar a mi modelo general, en donde lo que me interesa ahora es agregar ese componente a mi modelo. Eso nuevamente lo puedo hacer en el modelo general, o puedo abrirlo de manera independiente en base a subensambles. Observen cómo pues simplemente haré la apertura en este punto. Y en la parte izquierda, pues yo puedo tener todas las bibliotecas que tengo agregadas dentro de mi modelo. Simplemente lo que voy a hacer es ubicar, por ejemplo, la pieza que nosotros hemos generado. La voy a tomar, y esto es algo muy importante. Aquí tengo yo una vista previa, pero más que una vista previa es la orientación en la que yo agregaré la pieza en el ensamble. Entonces basta con posicionarla más o menos en la ubicación y forma que tendrá. La tomo, la deslizo, y observen cómo tengo simplemente ya el entorno de ensamble para decirle que, bueno, quiero agregar esta pieza o estos elementos con respecto al resto de aplicaciones. Entonces simplemente voy a activar el modelo, ensamblar, y le voy a decir que esto será concéntrico con esto otro. Realmente las relaciones de posición funcionan de manera muy simple, y como si haríamos un ensamble en un entorno real, decirle esta cara, este punto, esta geometría va coincidente, tangente o cualquier otro elemento para que yo lo pueda estar posicionando. Acepto las condiciones, y si yo regreso a mi modelo original, bueno, vamos a ver cómo está completamente actualizado. Quiero mostrarles algo adicional para que vean Synchronous Technology cómo trabaja ya en un ambiente de ensambles. Voy a abrir otro componente de manera aislada, en donde pudiéramos aquí revisar temas de interferencias, colisiones, en donde si yo valido, por ejemplo, este componente, pues puedo ver que si le voy a activar algunos parámetros para que me muestre con colores y demás si tengo alguna interferencia o colisión dentro de mi modelo,
pero yo puedo observar cómo aquí tengo un choque entre estos dos componentes. Entonces, las aplicaciones de Synchronous Technology lo que me van a permitir es modificar estos elementos en cualquier momento. Yo tengo atajos y no sé si se alcance a apreciar, pero en mi cursor yo tengo un cuadrito al lado del puntero que me dice que tengo un filtro de selección activo en base a modelos, o bien puedo cambiarlo para que sea en base a caras. Entonces, si yo muevo, por ejemplo, la ubicación de este modelo, selecciono, ¿se acuerdan como lo hicimos con Synchronous Technology? Los elementos de estos componentes. Observen acá, voy a modificar. Hago una caja para seleccionar los elementos que a mí me interesen y entonces yo puedo mover este pivote, como mencionábamos hace un momento, y cambiar o hacer alguna modificación en el modelo. Observen de manera muy fácil, realmente yo podría hacer una modificación, claro, siempre y cuando geométricamente no tenga algún problema. Entonces, lo que acabo de hacer es mover de manera aislada una para que podamos ver la diferencia, pero dentro del mismo ensamble, observen acá cómo los tenemos, dentro del mismo ensamble yo puedo hacer y utilizar Synchronous Technology. Nuevamente, no importa si esto es geometría nativa o geometría importada, funciona exactamente de la misma forma. Synchronous Technology también me va a permitir utilizar estas capacidades para, por ejemplo, hacer una copia de componentes. Voy a aprovechar este modelo, voy a seleccionar, tengo filtros de selección nuevamente que me ayudarán a seleccionar un grupo de componentes, voy a abrirlo de manera aislada y lo único que tengo que hacer es, el procedimiento es exactamente el mismo. Quiero copiar, por ejemplo, esta rueda hacia el otro extremo. Procedimiento normal y manual sería seleccionar o los tornillos, arrastrarlos, relaciones de posición, etcétera, pero yo puedo de manera simple hacer una caja, como lo conocemos acá en la parte de diseño. El software, observen, me selecciona todos los elementos y lo único que voy a tener que hacer es ubicar el pivote, que en este caso me interesa que sea al centro, por ejemplo, de este tornillo que nosotros estamos insertando, y lo que hace es presionar la tecla de control y mover la flecha. En este punto yo puedo posicionar con una relación como lo hemos hecho. El software obviamente me marca una advertencia, pero de manera muy simple yo puedo tener n cantidad de copias. Aquí simplemente voy a pedir que suprima las relaciones de posición que no están funcionando o que las corrija, y yo puedo tener de manera muy rápida una proyección hacia el resto de mi modelo. Entonces, realmente trabajar con este tipo de aplicaciones, ahora mostramos un ejemplo pues muy simple en donde yo puedo regresar a la pinza que trabajábamos, y me interesa ahora mostrarles finalmente cómo funciona el tema de un dibujo orientado de componentes. La idea aquí es que nosotros generemos los modelos, planteamos todo el tema de innovación y la extracción de información sea muy rápida. Observen aquí, quiero agregar una vista explosionada de este modelo. Con un simple clic yo lo puedo hacer con colores, opacidades, etcétera, pero le voy a pedir que me dé una lista de partes y automáticamente insertará todos los globos automáticos correspondientes a las columnas que yo he insertado. Esto desde luego es una plantilla que yo puedo configurar para que me dé, aparte de la cantidad, el color, el material o cualquier elemento que a mí me interese y yo pueda trabajar en este punto. Entonces, como ven ustedes, la generación de información realmente es muy, muy simple, teniendo ya el modelo, y la aplicación es muy, muy fácil de utilizar. Voy a abrir nuestro modelo, otra vez que hemos trabajado para mostrarles la parte de simulación, en donde quiero mostrar cómo la tenemos completamente integrada dentro de la misma plataforma y funciona con los motores de Nastran. Que cuando yo genero un nuevo estudio, otra vez tengo los asistentes, y lo que haré es seleccionar qué tipo de estudio es el que yo quiero trabajar, si es un análisis estático, si es un análisis de frecuencia, o puedo yo tener diferentes tipos, algunas opciones adicionales, qué tipo de mallado es el que trabajo. El material lo jala automáticamente la solución de la parte de diseño, pero lo puedo editar en cualquier momento. Y lo que vamos a agregar pues son los requerimientos normales de un estudio. Es decir, voy a simular que este componente está completamente rígido mediante relaciones de posición y en base al modelo 3D, y agregaré la fuerza o la magnitud o la carga externa que nosotros queramos, por ejemplo, en estos dos barrenos, que es en donde se va a conectar. Por medio de la misma aplicación de el steering wheel o el volante,
yo voy a agregar, por ejemplo, la fuerza con respecto a un vector y le diré, por ejemplo, que es de 75 kilos, es decir, 750 newtons. Cuando yo hago el mallado tiene la capacidad de agregar mallas de control, hacer más fina la geometría, pero el software ya se encarga de hacer un mallado adaptativo, es decir, en aquellas geometrías más pequeñas, por ejemplo, esos radios, hará una malla más fina que en el resto de la pieza y esto corresponde pues a la barrita que nosotros vemos. Digamos, es el modo automático de hacer una malla y resolver un análisis. Desde luego tengo los parámetros para hacer un mallado manual, en donde ya colocaré yo pues la relación de aspecto, las mallas de control en base a una superficie, una arista o un vértice para poder controlar la geometría. Es decir, no tenemos ningún problema. El solver es un solver muy potente, muy rápido. Por ejemplo, este componente lo va a resolver cerca de pues, los 30 segundos más o menos. Y el software optimiza sin duda los recursos que yo tengo de mi máquina. Tendré los resultados en donde aquí tengo mi límite elástico del material, 27.6, mi esfuerzo máximo es de 52, es decir, mi pieza fallará. No sé si se va a romper, pero puedo asegurar que se va a deformar, fracturar o algo le va a pasar porque estoy excediendo mi límite elástico. Si yo quiero conocer un factor de seguridad, puedo hacerlo sin ningún problema, en donde pues puedo conocer la escala y modificarla para ver específicamente el punto en donde mi pieza fallará. Voy a regresar, por ejemplo, al gráfico de esfuerzos, en donde no son los esfuerzos principales, sino los de von Mises. Y yo puedo, desde luego, animar todas estas capacidades, pero la ventaja que el software me da al estar completamente embebido es que si yo quiero hacer una modificación en la pieza o en el ensamble directamente, como lo vimos, pues simplemente regreso a la modificación, ejecuto nuevamente el análisis y tendré los resultados para saber si mi pieza resiste o no resiste dentro de los parámetros que yo estoy estipulando. Desde luego acá el aspecto visual yo lo puedo variar, poner más colores o menos, hacer más grandes las escalas, cambiar la escala de deformación, agregar algunos gráficos adicionales en base a líneas para que yo pueda ver la zona específica en donde está fallando este modelo. Tengo una herramienta para poder pues probar en un punto en específico, vaya, en un nodo en particular, cuáles son esos elementos, capacidad de graficarlo, y todo esto, pues el sistema me generará un reporte prácticamente de manera automática con todo lo que yo he preconfigurado en la herramienta. Entonces, de manera general, es como pues funciona nuestra aplicación. Pasamos por la parte de dibujos, vimos cómo agregar vistas, extraer dimensiones del modelo 3D completamente apegadas a estándares comerciales. Generamos también el ensamble de la parte, tenemos la capacidad de generar grandes modelos, como ustedes saben, pues tenemos múltiples soluciones y una solución para trabajar, orientada a trabajar grandes ensambles que comparte esos motores con esta plataforma. Entonces nosotros tenemos clientes que utilizan estas soluciones para hacer camiones completos en donde en realidad esta aplicación optimiza los recursos de su máquina y para ello, pues bueno, nuevamente los invito a que prueben la plataforma. No hay mejor forma de convencerse de algo que usándolo y validándolo uno mismo. Entonces, ustedes pueden abrir la plataforma, hacer algunas modificaciones con Synchronous, ver cómo trabaja el modelo y verán realmente que el desempeño es muy, muy bueno, puesto que tenemos la última versión de ese kernel que nosotros desarrollamos, que es para Solid, ¿no? Generamos un análisis o una validación en este momento a nivel estático, pero les comento, puede ser en base a diferentes fenómenos. Ahora vimos nada más la parte estática, pero puede ser frecuencia, pandeo, pueden ser análisis térmicos, transitorios, estacionarios, análisis de fluidos, y si hay un requerimiento adicional avanzado, tenemos un software, digamos, de segundo nivel en donde tenemos la capacidad de simular cambios de fases, análisis de partículas, softwares especializados en simulación de motores eléctricos, realmente pues softwares muy, muy avanzados. Y la parte de gestión, aunque no la tocamos en este punto, más que a la hora de guardar nuestra pieza, nos va a ir ayudando a colocar los nombres, la versión de mis modelos, algo que ya está completamente incluido en la aplicación. Simplemente se activa una opción ahí dentro de las configuraciones, establezco cuál va a ser mi bóveda electrónica en donde guardaré todos mis modelos y el sistema me ayudará a gestionar estos elementos.
Entonces, bueno, en base a esto, lo que ustedes pueden ver es cómo generar modelos completos. Realmente es muy, muy simple. Repito, hoy nada más vimos la parte de diseño, pero estaremos buscando tener más sesiones con ustedes para enseñarles la parte de diseño generativo, ingeniería en reversa, superficies, chapa metálica, para que puedan ver realmente el potencial de esta aplicación, con la gran ventaja de que está todo completamente embebido y utiliza la misma lógica de diseño, completamente disponible y para que ustedes se capaciten directamente en la aplicación. Recordando que tenemos el flujo completo, simulación, manufactura, publicaciones técnicas, también un software muy, muy importante para hacer manuales instructivos inteligentes basados en estos modelos y sin duda, pues completar este proceso. Por ahí en el chat van a estar poniendo un link. Mañana tendremos una sesión, mañana 8 de octubre, de simulación de fluidos. Si gustan acompañarnos, nos daría mucho gusto para que puedan conocer cómo funcionan las aplicaciones. Y también me gustaría invitarlos a una iniciativa que estaremos lanzando a finales de este mes, que se llama el SolidEdge Challenge. Como tal, es un concurso en el cual nosotros en conjunto con la industria, un cliente nuestro, lanzamos un reto de diseño que en este año, pues de manera general, consistirá en diseñar un elevador mecánico para una máquina de lavado de piezas automotrices con ciertas características, requerimientos y demás. Lanzamos este challenge, este reto, y bueno, el ganador desde luego tendrá una licencia de la aplicación. Estamos también regalando la parte de mouses 3D como este que tengo por aquí en la mano, para que ustedes puedan diseñar completamente y tener la experiencia completa. Tenemos relojes inteligentes, tabletas electrónicas. Entonces, pues les vamos a compartir el link para que ustedes puedan participar y lo más importante, que ustedes puedan probar la herramienta nuevamente, porque nuestro enfoque principal es: tenemos la tecnología de punta, tenemos un portafolio en crecimiento que año con año tiene mejoras, pero queremos que esto sea accesible para todos. Entonces, en base a ello, también en el chat voy a pedir que agreguen ese link. Tenemos nosotros versiones de prueba gratis para que ustedes puedan pues manipular la solución, ver cómo funciona, constatar lo que les acabo yo de comentar, mostrar en base a los ensambles, Synchronous Technology, la estabilidad del sistema, capacidad de abrir grandes ensambles, facilidad de uso, y desde luego pues se convenzan ustedes mismos de las capacidades. También tenemos soluciones para estudiantes y soluciones para startups, emprendedores, en donde nosotros, acompañándolos de la mano, dándoles el licenciamiento para que puedan enfocarse ustedes en, pues, en la innovación, enfocar la creatividad para que puedan desarrollar sus modelos. Y también, pues ahí está el apoyo de Siemens para que ustedes puedan comenzar con sus empresas o la parte de startups. En resumen, lo más importante para nosotros son ustedes, nuestros usuarios, quienes van marcando la pauta año con año. Obviamente salen nuevas versiones y se van integrando disciplinas de ingeniería, nuevos comandos, aplicaciones para hacer más fácil el diseño y principalmente tener tecnología de punta que resuelvan los principales desafíos de la industria, como lo comentamos al inicio. De esta manera, bueno, voy a llegar al final para abrir a una sección de preguntas. Mientras tanto, bueno, les dejo mis datos de contacto. Pueden escanear directamente para mandar un mensaje o conectar conmigo vía LinkedIn. Cualquier duda, pregunta que tengan, con gusto estamos para apoyarlos. Y pues nuevamente los invito a que descarguen nuestra plataforma, la utilicen y nos den sus comentarios. No sé si tengo una pregunta. Moisés. Los que están en la sesión, si quieren preguntar, es el tiempo. Adelante. De los links sobre las plataformas de startups y para estudiantes, no sé si ahorita me los comparte para compartir o es directamente en el portal de Siemens.
No, ahora les compartimos con gusto los enlaces para poder aplicar a la parte de startups, para poder descargar las licencias y probarlas, y desde luego nuestros datos de contacto. Si me ayudan ahí, King, para poner estos datos, por favor. Sí, ya. Yo ya le envié el Solid Edge Club de mañana. Si nos puedes ir ayudando, Moisés, y en un momento más te envío los otros. En el caso de la herramienta de Solid Edge, ahorita fue para modelado precisamente con ciertas herramientas de simulación. Algunas Sí. otras plataformas manejan, digamos que ciertos módulos orientados a troqueles progresivos, otros a moldes o simulación más bien de proceso. En el caso de Siemens, ¿agrega módulos similares o está más dedicado a la parte de modelado? Sí, Solid Edge, tenemos, perdón. correcto, tenemos módulos para la parte de moldes, para la parte de simulación. Y para toda la parte de procesos también tenemos una solución, no es como tal una funcionalidad que se agrega dentro de Solid Edge, pero es transparente, es la plataforma de Technomatics que te va a permitir validar tiempos y movimientos, cuellos de botella, hacer como tal todo un análisis de ergonomía dentro de ese portafolio hay diferentes capacidades, pero también está pues completamente alineado dentro del mismo portafolio de PLM de Siemens, ¿no? Este quiere decir no es parte de Solid Edge, sino que es una plataforma adicional. Exactamente. Así es. Y bueno, por mi parte, para la parte de moldes y troqueles, Solid Edge maneja módulos dentro de sí mismo o requiere de apoyo de otra plataforma. No, maneja módulos que se integran para la parte de moldes y troqueles. Así es. Para la parte de troqueles o piezas de lámina, que también sería bueno tener alguna sesión. Tenemos también toda la parte de nesteo o de nesting, también integrada en la solución. Realmente, de cada una de las vertientes que mostrábamos del portafolio, se desprenden muchas funcionalidades, pues ya muy orientadas a cada sector, ¿no? Gracias. Hay una pregunta, Esparza. Sí, Franco, el diseño híbrido combinando diseño mecánico y eléctrico es muy común. ¿Cómo lo podemos implementar, sobre todo para productos de bienes de consumo? Y otra área donde hay mucho interés es después documentar los manuales que vendrían con los productos que comercializamos. ¿Podrías explicar un poquito cómo se hace en Solid Edge? Claro que sí. Dentro de la plataforma que nosotros acabamos de ver, pues está toda la parte de diseño mecánico. A un lado, si recuerdan el portafolio que nosotros teníamos en un inicio, y me voy a permitir regresar a tenemos toda la parte de diseño eléctrico. Entonces, las dos plataformas van a funcionar aun cuando están de manera independiente y la razón es porque no necesariamente el diseñador mecánico es el que hace todo el tema de los arneses y cableado, que hay empresas en donde sí sucede de esta manera. Las dos aplicaciones trabajarán de manera independiente para que cada quien se enfoque en lo que tiene que hacer, pero estarán conectadas mediante una especie de liga o servidor, si lo queremos ver así, para que cualquier cambio se actualice automáticamente. Entonces, si vemos la imagen, por ejemplo, que está ahí en diseño eléctrico, que es un gabinete o una caja de control, pues bueno, el diseñador mecánico estará haciendo las chapas metálicas, agregando las piezas al ensamble, colocando los motores, y el ingeniero eléctrico estará haciendo diagramas de control, diagramas esquemáticos, unifilares, diagramas de potencia, colocando en 2D toda la información. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el ingeniero mecánico le dé un clic en la herramienta para cablear? Va a conectarse con todo lo que hizo el ingeniero eléctrico y me ayudará automáticamente a generar pues todos los arneses en el modelo 3D. Y en ese punto el ingeniero eléctrico podrá extraer las dimensiones de cada cable, por ejemplo. Entonces ahí es en donde se conecta lo que justamente acabas de comentar, porque yo tengo un modelo digital, un gemelo virtual, que me va a permitir inclusive tener la dimensión de cada cable, y si yo muevo un motor o una zapata, un conector en el modelo 3D, la longitud del cable se actualizará. Eso pues te da pie, por ejemplo, a tener listas de materiales completas, actualizadas,
y con la capacidad de ir inclusive a un tema de costeo o cotización de manera muy rápida, ¿no? Pero las dos aplicaciones están interconectadas, lo cual te va a permitir pues, que cualquier cambio, modificación, cambio de ingeniería se haga pues prácticamente transparente entre ambas disciplinas. Aprovechando este mismo ejemplo, la parte de publicaciones técnicas tomará este modelo 3D, imaginemos que seguimos con la caja de control o esta sección de una máquina, y tomaré una vista 3D para poder agregarle algunas anotaciones, como lo ven ahí, una flecha, un indicador, un signo de admiración para decir a lo mejor pieza frágil o pieza caliente, etcétera, y me permita hacer, dependiendo de lo que yo necesite, o manuales interactivos, que yo vaya dando clics y el software me vaya mostrando cómo se ensambla o se hace algún procedimiento en la pieza, o genere un manual impreso, con la gran ventaja de que otra vez estamos basados en el modelo 3D. Si modifica el ingeniero mecánico un conector o un botón en el modelo, o el ingeniero eléctrico hace el cambio de un disipador, por ejemplo, porque ya vieron que se calienta la pieza, el manual se actualizará automáticamente. Entonces yo tengo que hacer una vez nada más mi manual y las actualizaciones y correcciones vendrán, digamos, automáticamente en el flujo de trabajo, ¿no? No sé, Germán, si contesté tu pregunta. Sí, muchísimas gracias, Franco. Ramón Cázares, adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches. Yo tengo una pregunta, Buenas noches. específicamente está enfocada a que, bueno, entiendo que el software es paramétrico, pero mi pregunta va más enfocada si, por ejemplo, esta parametricidad la conserva del CAD a cuando lo integras con un CAM. Me refiero a que, por ejemplo, que tú lo pasas a la parte de CAM y ya tienes una generación de trayectorias en tu pieza. Y si haces alguna modificación sobre el diseño, ¿se actualiza ese mecanizado o tienes que volver a reprogramar? No, se actualiza el mecanizado y eso ni siquiera necesita ser forzosamente sobre piezas nativas de Solid Edge. Es decir, si yo al CAM importo una geometría, genero las trayectorias y cuando haga un cambio me va a arrojar una advertencia y me va a decir que cambió el modelo. Simplemente tengo que regenerar esa trayectoria, es un procedimiento de clic derecho regenerar y el software lo va a actualizar. Si hay algún choque, interferencia, colisión, me lo va a advertir de manera automática. Pero sí tengo esa relación y vínculo en todo momento entre todo el portafolio, no nada más la parte de diseño y manufactura, sino simulación, publicación. Ok, gracias. Gracias a ti. Esparza nuevamente, adelante. Franco, tengo otra pregunta. ¿Cómo funciona el portal de Solid Edge para colaboración? ¿Qué podemos colaborar en el portal? Gracias, Germán. Sí, el portal de Solid Edge tiene como finalidad la colaboración. Y también, King, te voy a ver si me ayudas a pasar el link de Solid Edge Portal, en donde ustedes pueden registrarse en esta plataforma y van a obtener 5 gigabytes gratis de almacenamiento. En realidad es suficiente para poder nosotros subir nuestros modelos que, al igual que como lo he comentado en esta presentación, no importa si son modelos de Solid Edge nativos o es una combinación entre nativos e importados. Ustedes van a subir un modelo, un proyecto y van a poder designar, imaginemos que yo subo ahora la pieza que acabo de hacer y quiero colaborar con el ingeniero Germán, con el ingeniero Moisés, con el ingeniero Cristian, y les va a llegar una notificación para que ustedes puedan ver el modelo en 3D, hacer acercamientos, colocar anotaciones y podamos de esta forma interactuar dentro de la plataforma en la nube, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Esto lo pueden hacer directamente en computadoras, en dispositivos móviles, tabletas, pero estamos llevando un poco la colaboración ya a otro nivel en donde ustedes pueden hacer esos acercamientos, rotar el modelo, hacer cortes, ocultar piezas. Todo es únicamente con miras a colaboración, es decir, no puedo hacer ninguna modificación, para eso tengo que regresar al software, pero eso sin duda pues me da una ayuda muy importante para poder transmitir todos mis diseños, ¿no? Entonces también los invitamos a que se unan, generen sus cuentas, puedan utilizarlo,
ver cómo funciona, colaborar y ver las ventajas que tiene, ¿no? Una pregunta, en la parte colaborativa, entiendo que se debe de hacer sobre la misma plataforma de Solid Edge, ¿es correcto? No, no necesariamente. Yo puedo subir cualquier modelo y el software, o digamos este portal en la nube, tiene la capacidad de gestionar o colaborar con cualquier tipo de archivo. Comercial, claro, IGES, STEP y demás, ¿no? Pero no es necesario que sea un archivo nativo. Muy bien, gracias. No sé Gracias. si esparza nuevamente una pregunta. Sí, perdón, estoy aprovechando para preguntar todo lo que quería saber sobre el diseño. Para la parte de ingeniería inversa y manufactura aditiva, ¿cómo es el proceso? ¿Puedo yo importar nubes de puntos de escaneos y después en la parte de ingeniería, perdón, de manufactura aditiva, optimizo los tiempos de impresión? ¿Podrías explicar un poquito esas funcionalidades? Sí, sí, completamente como lo comentaste. Yo puedo traer una nube de puntos o un archivo en el formato de estereolitografía o .stl, el cual va a venir en modalidad Facet Body o nube de puntos, que podría llegar a ser complicado trabajar si no tengo las herramientas. Y dentro del portafolio de Solid Edge se han incluido en la versión 2018 prácticamente, y realmente tienen eh, mucha potencia para trabajar estos elementos. Entonces, lo que yo voy a poder hacer es traerlo a la herramienta, hacer algunas modificaciones, manipularlo, y después, como comentas, lo puedo llevar ya sea a la parte de manufactura, como lo conocemos normalmente, o hacer una cavidad, un molde, por ejemplo, de ese componente, o lo puedo llevar hacia la parte de impresión 3D. Dentro de la misma plataforma de Solid Edge yo tengo el apartado para imprimir, como lo haría con un archivo normal, archivo imprimir en 3D, y el software tiene ya asistentes y motores para optimizar esa parte. Es decir, le voy a pedir que elimine los huecos o que agregue los soportes. Voy a poder preconfigurar la cama que tiene mi impresora si es que yo tengo una, para poder ver el tamaño que voy a insertar, si la quiero horizontal, vertical, o simplemente exportarla otra vez en .stl para llevarla hacia una impresora y seguir el proceso. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo una impresora 3D? Dentro de la misma liga, ahí en la pestaña, voy a poder entrar a un portal en donde puedo ordenar mi pieza en línea como si fuera una compra que a las cuales estamos acostumbrados hoy en día, en donde voy a decirle, bueno, quiero que este modelo que yo acabo de hacer me lo manufacturen con procedimiento de manufactura aditiva, con metal, con arcilla, con plástico, que me lo manufacturen en alguna parte específica del mundo, o le puedo decir al software, quiero que optimices el costo en base al tiempo perdón, quiero que optimices en base al costo. Entonces me va a decir, bueno, tu opción más barata a lo mejor es una pieza que viene de China, pero te llega en 4 semanas. O le puedo pedir, quiero que te orientes o me priorices en base al tiempo de entrega. Entonces ahí me dice, bueno, las piezas como tú la quieres, viene de Estados Unidos, te llega en una semana, pero te cuesta tanto. Entonces yo puedo seguir el proceso, pagar con una tarjeta, como lo haría con una compra en línea, y tener la pieza que yo acabo de diseñar en algunas semanas, ya sea simple o compleja, completamente funcional, ¿no? Puedes tener tu prototipo ya funcional, real, de un modelo que tú acabas de diseñar sin la necesidad de tener una impresora 3D, que lo que tenemos hoy normalmente son impresoras 3D, sí, con tecnología muy avanzada, pero en plástico o algunas resinas adicionales con aditivos, pero máquinas ya de manufactura aditiva en donde hagan una pieza de metal como si la trajéramos de un procedimiento de fundición, pues bueno, posiblemente podríamos echar mano de estas aplicaciones que tenemos hoy en la plataforma de Solid Edge, ¿no? Que eso está otra vez directamente en el apartado de archivo, imprimir en 3D, y ahí se sigue el proceso para que ustedes puedan, pues, mediante un asistente, ir viendo todas las funcionalidades, ¿no? Gracias. Está excelente esa opción, sobre todo para quienes no cuentan con recursos. La verdad es que muchas Así gracias es. por esa opción. Así ¿Alguien es. más del grupo quisiera hacer alguna pregunta? Ya llegamos a la hora.
Franco, pues yo creo que solo me resta agradecerte a ti y a tu equipo por el tiempo que dedicaron a esta participación. Esperemos no sea la última vez y que poco a poco también sigan participando ustedes junto con otras empresas que ya lo han hecho en el grupo y la comunidad siga creciendo. No sé si quieras despedirte con algún comentario final. Claro que sí, primero que nada, pues agradecerte. Para nosotros es un gusto participar en estas sesiones. Por favor, descarguen la aplicación, utilícenla y cualquier duda, comentario adicional que tengan, no duden en contactarnos, que bueno, nosotros estaremos muy contentos de apoyarlos y sobre todo mostrarles estas ventajas para que lo aprovechen, ¿no? Realmente tiene muchas funcionalidades que facilitarán el proceso de diseño, ¿no? Nuevamente, pues muchas gracias y esperemos, como dices, vernos pronto otra vez en este foro, ¿no? Así será. Bueno, pues nos despedimos. Nos vemos en las próximas sesiones. La próxima semana, recuerden que los martes son las sesiones orientadas muy bien al tema de calidad, con diferentes plataformas, diferentes proveedores, diferentes equipos. Y los miércoles dedicamos más el tiempo para la cuestión de manufactura en temas CAD, CAE, CAM, para que sigan compartiendo, invitando a sus amigos. Y así como hoy Siemens nos ha hecho la invitación a descargar los programas, a participar en este reto que tienen y que nos ofrecen una licencia gratuita y todas estas ofertas que están haciendo, pues aprovechar también, compartir para que más gente se siga uniendo y la comunidad siga creciendo. Y además por un momento, gracias a todo el equipo de Siemens que hizo posible esta reunión y a todos los participantes. Les recuerdo que la grabación fue grabada, será subida al canal de YouTube y publicada en las redes sociales como acostumbramos, con los datos en este caso de Franco, que nos ayudó en esta presentación, y los datos de la compañía. Sin más por el momento, nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, buen día.